¿Sabías que eres más inteligente de lo que piensas? El sistema nervioso se encarga de procesar todos los estímulos que recibimos para generar una reacción. Veámoslo. Hoy hablaremos sobre el sistema nervioso, y mientras yo dé la explicación, ustedes irán anotándola en sus carpetas. Pero antes quiero que piensen, ¿cómo es que su cuerpo interpreta la información que les doy y que ustedes luego vuelcan por escrito? La información que nos llega de lo que escuchamos y vemos va a nuestro cerebro. Este envía la orden a nuestras manos para que podamos escribirla en nuestras carpetas. Muy bien. Es decir, que hay órganos que reciben esa información llamados órganos sensoriales, que la envían al cerebro, y este la procesa para provocar un movimiento voluntario, es decir, una respuesta motora. La señal sensorial debe viajar desde el órgano sensorial hasta el cerebro, y desde él va la respuesta hasta los músculos motores. Todo este conjunto de órganos sensoriales, vías nerviosas y centros de procesamiento se llama sistema nervioso. Sin embargo, no todos los músculos son movidos de manera consciente. ¿A alguien se le ocurre algún músculo que no sea controlado de manera consciente? ¿El corazón? Bien, el corazón se regula inconscientemente, al igual que los músculos de las vísceras y las glándulas. Entonces, el sistema nervioso, junto con el sistema endocrino, es el que regula y coordina todas las funciones del organismo, sean estas voluntarias o no. Comienza por recibir información para luego elaborar una respuesta y producir algún efecto. Para su estudio, se lo divide en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. ¿Qué es el encéfalo? Es la masa nerviosa que se encuentra dentro del cráneo. Allí podemos encontrar al cerebro, al cerebelo y otros órganos y glándulas. El sistema nervioso periférico, en cambio, está formado por todos los nervios que entran y salen del sistema nervioso central. Si estos nervios ingresan información al sistema nervioso central, se los llama sensoriales, ya que provienen de los sentidos, pero sí llevan información desde el sistema nervioso central hacia los órganos. Entonces se denominan motores, porque producen algún tipo de movimiento, el que a su vez puede ser voluntario, también llamado somático, o involuntario, conocido como autónomo. ¡Qué aroma! ¿Qué estás cocinando? Pastas con salsa. Me abre el apetito. Bueno, dile a tu boca que tenga paciencia porque falta un rato todavía. Yo le digo, pero no creo que me haga caso porque la saliva es involuntaria. Depende de nervios autónomos. De acuerdo, autónomo. Pon en funcionamiento los músculos voluntarios y ayúdame a poner la mesa. Puedo sentir el aroma desde aquí. Si te gustó el video, suscríbete y danos un like. Aprenderás algo nuevo todas las semanas. Leemos todos los comentarios, así que anímate a respondernos. ¿Qué cosas te ponen nervioso? Un saludo a Iloina María Coronado Hernández. Gracias por seguirnos. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo vamos a hablar sobre el sistema nervioso y sus diferentes partes anatómicas. Entonces, como su nombre indica, es un sistema, es decir, un conjunto de órganos que están constituidos por tejido nervioso y su unidad básica, su tipo celular básico, son las neuronas. Aquí podemos ver una neurona. En esta neurona consta de un cuerpo celular, lo que se llama el soma, que tiene su núcleo, en fin, una estructura celular normal, pero que tiene unas características especiales. Tiene las dendritas que llevan la información hasta este cuerpo celular, hacia el soma, y a partir de este surge el axón, a través del cual se van transmitiendo los impulsos nerviosos para llegar a unas dendritas finales o teledendritas que a través del espacio sináptico lo que harán será conectar con las dendritas de la neurona siguiente, y así se va transmitiendo el impulso nervioso. La función del sistema nervioso es recibir información de receptores externos. Nos podemos imaginar el sistema nervioso como un conjunto de cables que llevan la información de receptores externos o internos hacia un ordenador central, en donde esta información que llega se procesará, se coordinará, se integrará y al final elaborará unas respuestas, unas órdenes que se enviarán a través de otros cables hacia lo que llamamos efectores externos o internos, que lo que harán serán obedecer a estas órdenes. O sea, sería toda esta maraña
llena de cables. Entonces el sistema nervioso central sería este ordenador central que estamos representando aquí, y el sistema periférico sería toda esta maraña o red o telaraña de cables que se distribuyen por todo el cuerpo. Y esta metáfora nos sirve para introducir las dos principales partes del sistema nervioso, que ya las he dicho: el sistema nervioso central, SNC, y el sistema nervioso periférico, SNP. El sistema nervioso central es la parte del sistema nervioso hacia la que llega información y es a partir de la que sale la información. Procesa toda esta información y genera órdenes. Entonces, como se puede ver en esta imagen, consta de dos partes fundamentales: encéfalo y médula espinal. Aquí empezaremos por el encéfalo. En la imagen lo han dividido en varias partes para que se vea con mayor claridad. Constaría el cerebro, que es la parte más grande, después el cerebelo y el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo, a su vez, se puede dividir en tres partes también, que serían el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, que en la imagen a la protuberancia la llaman puente de Barolio. Al tronco encefálico también se le puede llamar tallo encefálico, y a veces se utilizan diferentes nombres. Aquí a la derecha podemos ver una imagen un poquito más compacta de lo que es el encéfalo, que está protegido por el cráneo, y si nos centramos en el cerebro, como podemos ver, esta imagen consta de dos hemisferios, derecho e izquierdo, lo estamos viendo desde arriba, que están separados por una cisura, y la superficie se llama corteza cerebral y se pueden ver unos pliegues que se llaman circunvoluciones cerebrales. Es donde están las funciones más avanzadas del ser humano. El cerebelo, como se ve en la imagen anterior, está en la parte postero inferior, debajo del cerebro hacia atrás, y tenemos el tronco del encéfalo al final, que será el que conecta con la médula espinal. Hemos dicho que constaba de mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Después está la médula espinal, que es este cordón nervioso, está protegido por la columna vertebral, va concretamente por el conducto vertebral, que es una superposición de los agujeros vertebrales. Ya expliqué en los vídeos sobre la columna lumbar, hago una introducción al tema. El cuerpo vertebral está por la parte de delante y sirve para comunicar el encéfalo con el resto del cuerpo. Lleva información hacia el encéfalo y información desde el encéfalo a el resto del cuerpo, y como podemos ver en la imagen, pues consta de una parte cervical, dorsal, otra lumbar y otra sacra. Y tenemos el sistema nervioso periférico. Es el que conecta el sistema nervioso central con las diferentes partes del cuerpo, con los diferentes órganos del cuerpo. El sistema nervioso periférico es el que lleva la información hacia el sistema nervioso central y es a través del cual salen las órdenes desde el sistema nervioso central a la periferia. Como su mismo nombre indica, pues va hacia la periferia, es decir, hacia las zonas distales del organismo. Cuando hablamos de distal, queremos decir que se aleja, que está distante de la parte central del cuerpo, y proximal es que está próximo al centro del cuerpo. Por eso decimos que el sistema nervioso central es proximal y el periférico es distal. Entonces, las estructuras fundamentales del sistema nervioso periférico son dos: los nervios y los ganglios nerviosos. Los ganglios. ¿Qué son los nervios? Son unas estructuras alargadas que llevan los axones de las neuronas y se van distribuyendo por todo el cuerpo. Y los ganglios son acúmulos de somas de las neuronas, de cuerpos neuronales. En la imagen podemos ver una representación de este sistema nervioso periférico, una representación sencilla, concretamente del que sale de la médula espinal. En la parte superior habría una parte del sistema nervioso periférico que sale del encéfalo. En realidad, de la parte superior, desde el encéfalo, salen 12 pares de nervios craneales, los conocidos como los 12 pares craneales, porque salen fuera del cráneo, como se puede ver en esta imagen, que es una imagen en la que vemos el encéfalo desde su base. Y de la médula espinal salen 31 pares de nervios, que son los que se pueden ver aquí en la imagen, de forma esquemática. 31 pares de nervios espinales. Es decir, tenemos 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales. Para ilustrar la salida del sistema nervioso periférico, salida o entrada en el sistema nervioso central, hacemos un corte horizontal a nivel de médula espinal. Podemos ver que hay en el interior de esta médula espinal una parte más gris, una sustancia gris que tiene esta forma de H. Podemos ver las columnas grises, hay una columna anterior y otra posterior. Si sumamos las de los dos lados, tienen una especie de forma de H. Con el canal central de la columna posterior sale lo que llamamos raíz posterior, ya sería sistema nervioso periférico, y de la columna anterior, o sea, de la que está delante, saldría la raíz anterior, que también es sistema nervioso periférico, y que después se fusionarán. En la raíz posterior podemos ver un ganglio
ganglio nervioso, que a estos ganglios espinales se les llaman ganglios sensitivos. Ya hemos dicho que era un conjunto de cuerpos neuronales. Se les llama sensitivos porque por esta raíz posterior va información aferente, es decir, sensorial, es decir, información que va desde la periferia hacia el sistema nervioso central. En cambio, por la raíz anterior van neuronas eferentes, es decir, que llevan órdenes o información desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Para acordarme, yo recuerdo que eferente me recuerda a descendente, hay una E en los dos casos, o sea que desciende del sistema nervioso central, y esto me sirve de regla mnemotécnica para distinguir entre aferente y eferente. Y para acordarme del significado de aferente, me fijo en que aferente empieza por A, igual que ascendente, es decir, que asciende hacia el sistema nervioso central. Son pequeños trucos que pueden ser útiles para acordarse del significado de estos términos. Al final, estas dos raíces se fusionan en un mismo nervio, que será un nervio mixto que llevará neuronas tanto aferentes como eferentes. Es decir, información que va hacia el sistema nervioso central, aferente, o que sale del sistema nervioso central, eferente. Entonces, en cuanto a ganglios nerviosos del sistema nervioso periférico, tenemos estos que hemos comentado, los ganglios de las raíces dorsales, aferentes o sensitivos, que tienen estos cuerpos celulares de las neuronas, que son de tipo aferente, como hemos dicho antes, que llevan la información hacia el sistema nervioso central. Además tenemos también los ganglios vegetativos u autonómicos, que tienen también cuerpos celulares de nervios del sistema nervioso autónomo, que después explicaré. Y por último también los ganglios de nervios craneales, que son los 12 pares que ya hemos comentado antes. Hasta aquí estos conceptos anatómicos. Hay también otro concepto que me interesa repasar, que es el de sustancia gris y sustancia blanca. ¿Qué es la sustancia gris? Pues es el acúmulo de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central. ¿Y sustancia blanca qué es? Pues son el acúmulo de axones y de dendritas. ¿Y dónde se localizan esta sustancia blanca y sustancia gris? Pues esta sustancia gris es periférica a nivel del cerebro, en cambio a nivel del tronco del encéfalo y de la médula espinal es central, como podíamos ver en la imagen anterior de la sección horizontal por la que he ilustrado el origen de los nervios espinales. En cambio, la localización de la sustancia blanca en el sistema nervioso central es al revés. Es central en el cerebro y es periférica en el tronco del encéfalo y en la médula. En cambio, el sistema nervioso periférico, ya lo he comentado antes, que el acúmulo de cuerpos neuronales son los ganglios, en cambio, el acúmulo de axones y de dendritas sería lo que forman los nervios. Hasta aquí hemos hablado de las divisiones del sistema nervioso desde el punto de vista anatómico. Ahora me gustaría comentar rápidamente cómo se divide el sistema nervioso desde el punto de vista funcional. Lo podemos dividir en sistema nervioso somático y en sistema nervioso autónomo o vegetativo. Ambos tienen vías aferentes y eferentes, es decir, vías que van al sistema nervioso central y que salen del sistema nervioso central, como ya habíamos explicado antes. Y también ambos tienen presencia en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Es decir, no son parte del sistema nervioso periférico como en algunos sitios se puede leer o ver. Hay que pensar que la división en sistema nervioso central y periférico es una división que hacemos desde un punto de vista anatómico. En cambio, la división entre sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo es una división que hacemos desde el punto de vista fisiológico o funcional. Son visiones distintas de lo mismo. Dicho esto, el sistema nervioso somático está relacionado con los movimientos voluntarios. Podemos decir que tiene unas vías aferentes y unas vías eferentes o motoras. Las vías aferentes pueden ser sensoriales, con la vista, oído, olfato, gusto, y unas vías aferentes sensitivas, que son el tacto fino y grueso, todo el tema propioceptivo, es decir, el que nos indica la posición del cuerpo, las articulaciones, tono muscular, tendones, nos dice en qué posición tenemos el cuerpo. En cambio, la vía eferente o motora es la vía voluntaria y es la que se corresponde con los impulsos nerviosos que hacen que se contraigan los músculos estriados esqueléticos, el bíceps, el tríceps, el cuádriceps, etc. El neurotransmisor del sistema nervioso somático es la acetilcolina. Y después tenemos el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que es el que controla los movimientos involuntarios y se divide a su vez en dos partes, el simpático y el parasimpático. El sistema nervioso autónomo simpático es el que está relacionado con las situaciones de alerta, con la respuesta de lucha y huida, el fight and flight response. Su neurotransmisor es la noradrenalina, es el que hace que aumente nuestra frecuencia cardíaca ante un peligro, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el tono muscular. En cambio, el sistema nervioso parasimpático es el opuesto, se equilibra con el anterior y este está relacionado con las situaciones de relajación. Es el de la respuesta descansa y digiere, el rest and digest. Es el que hace que disminuya la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, relajación muscular, y el que hace que aumente la digestión. Y su
un neurotransmisor principal es la acetilcolina, curiosamente igual que el sistema nervioso somático. Y para finalizar, remarcar que todas estas divisiones y distinciones que hacemos son clasificaciones que usamos los seres humanos para podernos entender y comunicar, pero en realidad la realidad es mucho más compleja, y en la vida real todas estas divisiones y funciones se solapan entre sí. No solo estas de las que hemos hablado, del sistema nervioso, sino también con el sistema endocrino, el digestivo, etc. Entonces, este vídeo ha sido una introducción al sistema nervioso, pero espero que haya sido útil y que te haya gustado. Recuerda hacer clic en me gusta, compartir y suscribirte al canal si no lo has hecho ya. Muchas gracias. Hablaremos de este último. El sistema nervioso somático puede definirse como el sustrato neurológico que nos permite responder. El sistema nervioso somático consiste de fibras nerviosas periféricas que envían información sensorial al sistema nervioso central. También consiste de fibras motoras que se proyectan hacia el músculo estriado. Los efectores somáticos son inervados por una única fuente, constituida por la neurona motora inferior del tronco encefálico o médula espinal. Las neuronas motoras somáticas, cuyos somas se encuentran en núcleos motores del tronco encefálico o en el asta anterior de la médula espinal, proyectan directamente a sus células blancas. El soma es otra forma de llamar al cuerpo celular y se localiza en el cerebro o la médula y se proyecta, al igual que las fibras nerviosas motoras, directamente hacia el músculo estriado. El sistema nervioso somático incluye neuronas sensoriales o aferentes. Estas llevan información de los órganos sensoriales, que son los oídos, la lengua, los nerviosos. Incluye también neuronas y nervios motores eferentes. Los nervios eferentes son los que van de un órgano a otro en donde van a actuar, por ejemplo, de la médula espinal al músculo. Algo tales como cambios de temperatura, variaciones en el ritmo cardíaco, modificaciones en la presión arterial, secreción de glándulas, motilidad de órganos internos, entre otros. La respuesta se traduce en un resultado que generalmente puede ser de movimiento o de secreción. Y así concluimos con las funciones del sistema nervioso somático. El conductismo es una teoría psicológica que se centra en la conducta que puede ser observada. De estas teorías se plantearon dos variantes, el condicionamiento clásico y condicionamiento operante. El condicionamiento clásico describe una asociación entre estímulo y respuesta, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. Condicionamiento operante busca la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para plantear esta relación en el individuo. El experimento de Pavlov. El alimento, al ser colocado en la boca, produce saliva. Este fenómeno fisiológico permite que la comida sea alterada químicamente para que, tras ser diluida, pueda producirse en el proceso digestivo. Lo que Pavlov observaba es que dicha secreción puede ser evocada a distancia, cuando un órgano sensorial, ya sea el olfato o la vista, detecta la presencia del alimento. De esta manera, aún el plato en el que se acostumbra a alimentar al perro es suficiente para que se produzca el reflejo condicionado, y más adelante la secreción puede ser provocada con la sola vista de la persona que trae la vasija o por el sonido de sus pisadas. Pavlov consideraba que existen diferentes tipos de reflejos, los innatos y los condicionados. Los reflejos innatos, cuya relación con el organismo se daba en términos de totalidad y que referían a lo que había denominado conducta instintiva.
Los reflejos condicionados son los reflejos aprendidos. La función de los reflejos condicionados es la de adaptarse a las modificaciones del medio en el que se debe sobrevivir. Algunos ejemplos del reflejo condicionado en la vida cotidiana es el aprender a conducir y el aprender a usar una computadora. Otro ejemplo sería el de una persona pasando cerca de una construcción, donde al momento de pasar cae una viga muy cerca de ella. La siguiente vez que pasa por ahí, esa persona sabrá que no debe acercarse tanto al lugar. Esto es el reflejo condicionado. Pavlov demostró que si después del condicionamiento se presenta el estímulo condicionado sin ir seguido del estímulo incondicionado, la intensidad de la respuesta incondicionada disminuye. A esto Pavlov lo denominó extinción, ya que es un proceso de eliminación de una respuesta previamente condicionada. Nuestra conducta no es nada más que una cadena de reflejos, algunos innatos y la mayor parte aprendidos, adquiridos o condicionados, por el simple hecho de haber en algún momento de nuestra existencia sido asociadas a ciertas condiciones ambientales. Sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Nuestro sistema nervioso se puede clasificar en sistema nervioso central, constituido por el encéfalo y la médula espinal, y en sistema nervioso periférico, constituido por todos los nervios que van por nuestra columna y cuerpo. Este sistema periférico, que se encarga de enviar información al sistema nervioso central, a su vez se puede dividir en el sistema nervioso somático, que controla, por ejemplo, los músculos estriados de nuestro cuerpo, y en el sistema nervioso autónomo, que controla los músculos lisos como los del tracto gastrointestinal, músculo cardíaco y glándulas. Y este sistema nervioso autónomo, a su vez, se divide en el sistema parasimpático y simpático. El sistema nervioso autónomo es la parte de nuestro sistema nervioso que controla las acciones involuntarias y recibe la información de las vísceras y del medio interno para actuar sobre sus músculos, glándulas y vasos sanguíneos. La función principal del sistema nervioso autónomo es controlar funciones viscerales tales como respiración, circulación, digestión, temperatura, metabolismo, sudación y secreción, manteniendo la homeostasis en conjunto con el sistema endocrino y el hipotálamo. Estos dos sistemas, simpático y parasimpático, poseen acciones opuestas, excepto en el músculo ciliar y glándula salivar. La actividad simpática aumenta en situaciones de estrés, mientras que la actividad parasimpática predomina durante el reposo. El equilibrio de ambos sistemas regula el funcionamiento fisiológico de los órganos del cuerpo humano en condiciones normales. Cada división está compuesta por neuronas pre- y postganglionares. Los somas de las neuronas preganglionares se localizan en el sistema nervioso central y llevan el impulso desde el centro integrador hasta un ganglio, por eso su nombre preganglionar. Y las neuronas postganglionares, que están ubicadas en el sistema periférico, tras la sinapsis ocurrida en el ganglio, llevan el impulso hacia el músculo efector. En este sentido se identifican dos vías, la aferente, que lleva información desde la periferia al centro integrador, en este caso la médula espinal, y la eferente, que lleva el impulso al músculo o glándula que va a efectuar la función, también conocido como músculo o órgano diana. El sistema nervioso autónomo tiene eferencias que nacen del asta lateral de la médula y salen por las ramas ventrales, junto con las eferencias somáticas. La vía eferente del sistema somático corresponde a una sola neurona llamada neurona motora o motoneurona que va a inervar músculos esqueléticos. En el sistema nervioso autónomo, la primera neurona es preganglionar y va a hacer sinapsis en un ganglio con una postganglionar. La neurona preganglionar libera un neurotransmisor llamado acetilcolina, abreviado como ACH. La neurona postganglionar, dependiendo de si es simpática o parasimpática, libera noradrenalina o acetilcolina respectivamente, aunque también hay simpáticas que secretan acetilcolina. En el sistema parasimpático, los nervios nacen en el encéfalo y la región sacra, por lo que se conoce como cráneo sacro, mientras que en el sistema simpático nacen en la región lumbar y el tórax y se llama tóraco-lumbar. El sistema parasimpático inerva la zona visceral y los ganglios están cercanos a los órganos diana. Por esto, la neurona preganglionar es más larga que la postganglionar. En el sistema simpático, en cambio, se inervan regiones periféricas del cuerpo y los ganglios son paravertebrales, es decir, cercanos a la columna.
Esto hace que las neuronas preganglionares sean más cortas y las postganglionares más largas. En este esquema se puede apreciar el efecto de ambos sistemas autónomos sobre distintos músculos y órganos. Enfermedades del sistema nervioso. Debido a la gran complejidad del sistema nervioso, la Organización Mundial de la Salud creó un sistema de clasificación de las enfermedades que afectan a dicho sistema que consta de 11 categorías. Para abarcar a profundidad las enfermedades del sistema nervioso, mencionaremos a lo largo de este video enfermedades y generalidades de las 11 categorías. Meningitis. Es una infección bacteriana de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal, meninges. Los síntomas por lo general aparecen rápidamente y pueden abarcar fiebre y escalofríos, cambios en el estado mental, náuseas y vómitos, sensibilidad a la luz, dolor de cabeza intenso. Los medicamentos prescriben antibióticos para la meningitis bacteriana. El tipo variará dependiendo de las bacterias causantes de la infección. Encefalitis. Es la irritación e hinchazón del cerebro, casi siempre debido a infecciones. La causa más frecuente de la encefalitis es una infección viral. Los medicamentos pueden abarcar medicamentos antivirales, antibióticos, anticonvulsivos, esteroides, sedantes y paracetamol para la fiebre y el dolor de cabeza. Mielitis transversa. La mielitis transversa es un trastorno neurológico causado por la inflamación en ambos lados de un nivel o segmento de la médula espinal. Los síntomas incluyen la pérdida de función de la médula espinal durante varias horas o varias semanas. Como ocurre con muchos trastornos de la médula espinal, no existe actualmente ninguna cura eficaz para los pacientes con mielitis transversa. Encefalomielitis miálgica. Es una enfermedad muy debilitante que afecta al sistema nervioso central y su conexión con los sistemas inmune y neuroendocrino. Produce variados niveles de deterioro reversible de las funciones cognitivas, dolores musculares y articulaciones, además de limitaciones en la actividad física e intelectual. Aún no se cuenta con un tratamiento definitivo para esta enfermedad. Tromboflebitis. Es la hinchazón de una vena causada por un coágulo sanguíneo. Los síntomas se reducen a inflamación, dolor, enrojecimiento, calor y sensibilidad sobre la vena. En general, el tratamiento incluye medicamentos como analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios y trombocitos. Enfermedad de Huntington. Es un trastorno que se transmite de padres a hijos, en el cual las neuronas en ciertas partes del cerebro se desgastan o se degeneran. La enfermedad de Huntington es causada por un defecto genético en el cromosoma número 4. Los síntomas más comunes son comportamientos antisociales, alucinaciones, inquietud o impaciencia, paranoia y psicosis. Los bloqueadores de dopamina pueden ayudar a reducir los comportamientos y movimientos anormales. Ataxia hereditaria. La ataxia es un síntoma o enfermedad que se caracteriza por provocar la descoordinación en el movimiento de las partes del cuerpo de cualquier persona. Existe una incapacidad de coordinar movimientos musculares voluntarios, ausencia o disminución de los reflejos y una articulación imperfecta del habla. Al igual que muchas enfermedades degenerativas del sistema nervioso, actualmente no hay una cura eficaz o tratamiento para la ataxia. Distrofia muscular. Es un grupo de trastornos que involucra debilidad muscular y pérdida del tejido muscular, las cuales empeoran con el tiempo. Los síntomas abarcan retardo intelectual, debilidad muscular que empeora lentamente. No hay una cura conocida para las diversas distrofias musculares y el tratamiento tiene como finalidad controlar los síntomas. La fisioterapia es de gran utilidad en el tratamiento de este padecimiento. Enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es un trastorno que afecta a las células nerviosas o neuronas en una parte del cerebro que controla los movimientos musculares. En la enfermedad de Parkinson, las neuronas que producen una sustancia química llamada dopamina mueren o no funcionan adecuadamente. Los síntomas se reducen a temblor en las manos, brazos, piernas, mandíbula y cara, rigidez en brazos, piernas y tronco y problemas de equilibrio y de coordinación. Muchos de los síntomas característicos son debidos a una deficiencia de dopamina en el cerebro, pero el suministro de este neurotransmisor no resulta eficaz, puesto que la dopamina no puede pasar del torrente sanguíneo al cerebro. Por ello, los fármacos que se emplean en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, fármacos antiparkinsonianos, usan otras vías para restituir de forma temporal la dopamina. El más importante es el fármaco llamado levodopa. Las enfermedades neurodegenerativas causan el empeoramiento de muchas de las actividades corporales, incluyendo el equilibrio, el movimiento, el habla, la respiración y la función cardíaca.
Muchas de estas enfermedades son genéticas, lo que significa que son hereditarias o que existe una mutación genética. Algunos cuadros clínicos, como lo es el alcoholismo, un tumor o un derrame, pueden causar otros tipos. Existen todavía otros tipos que pueden ser causados por toxinas, sustancias químicas o virus. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores. La demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades cotidianas. El Alzheimer comienza lentamente. Primero afecta a las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con Alzheimer pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron recientemente o los nombres de personas que conocen. Un problema relacionado, el deterioro cognitivo leve, causan más problemas de memoria que los normales en personas de la misma edad. Las enfermedades desmielinizantes se caracterizan por un proceso patológico dirigido contra la mielina sana. Estas enfermedades se producen por una formación inadecuada de mielina. Las primeras se pueden clasificar según su curso clínico en monofásicas y polifásicas, dependiendo si cursan en un sistema nervioso que afecta al cerebro y la médula espinal. Destruyendo la vaina de mielina, el material que rodea y protege las células nerviosas. La lesión hace más lentos o bloquea los mensajes entre el cerebro y el cuerpo, conduciendo a los síntomas de la esclerosis múltiple. Los mismos pueden incluir alteraciones de la vista, debilidad muscular, problemas con la coordinación y el equilibrio, sensaciones como entumecimiento y picazón, y problemas con el pensamiento y la memoria. Los trastornos paroxísticos no epilépticos son manifestaciones clínicas de aparición generalmente brusca, breve duración y originadas por una disfunción cerebral de origen diverso que tienen en común el carácter de ser no epilépticos. Son más frecuentes que las crisis epilépticas y se observan en el 10% de los niños. En ocasiones pueden ser confundidas con crisis epilépticas. Una historia clínica cuidadosa y detallada y valoración juiciosa de las circunstancias de aparición, características y duración de la crisis aclaran con frecuencia el diagnóstico. La historia clínica incluye el desarrollo psicomotor y la investigación de posibles causas de la crisis. Son esenciales en el diagnóstico diferencial un examen clínico completo y un EEG. En casos seleccionados y difíciles se recurre a técnicas más sofisticadas como el registro poligráfico. Se consideran enfermedades como la epilepsia, que es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene crisis epilépticas, convulsiones durante un tiempo. Las crisis epilépticas son episodios de alteración de la actividad cerebral que producen cambios en la atención o el comportamiento. La epilepsia ocurre cuando los cambios permanentes en el tejido cerebral provocan que el cerebro esté demasiado excitable o agitado. El cerebro envía señales anormales, lo cual ocasiona convulsiones repetitivas e impredecibles. La epilepsia puede darse debido a un trastorno médico o una lesión que afecte el cerebro o la causa puede ser desconocida. Los síntomas varían de una persona a otra. Algunas personas pueden tener simples episodios de ausencias, mientras otras tienen pérdida del conocimiento y temblores violentos. El tipo de convulsión o crisis epiléptica depende de la parte del cerebro afectada y la causa de la epilepsia. La migraña es un tipo común de dolor de cabeza que puede ocurrir con síntomas como náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz. En muchas personas se siente un dolor pulsátil únicamente en un lado de la cabeza. Algunas personas que padecen migrañas tienen síntomas de advertencia llamados aura, antes de que comience el verdadero dolor de cabeza. Un aura es un grupo de síntomas que incluyen alteraciones en la visión que son un signo de advertencia de que se va a presentar un dolor de cabeza terrible. Un aura puede incluir cualquiera de los siguientes aspectos: un punto de ceguera temporal, visión borrosa, dolor ocular, ver estrellas o líneas en zigzag y visión de un túnel. Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos. La neuralgia del trigémino, también llamada tic doloroso, es una afección dolorosa crónica que afecta al trigémino o quinto nervio craneal, uno de los nervios más largos de la cabeza. El trastorno causa ardor extremo, esporádico y súbito, o dolor facial del tipo shock, que dura desde unos segundos hasta 2 minutos por episodio. La intensidad del dolor puede ser física y mentalmente incapacitante. La presunta causa de la neuralgia del trigémino es un vaso sanguíneo que comprime al nervio del trigémino cuando sale del tallo cerebral.
Esta compresión causa el desgaste del revestimiento protector alrededor del nervio, es decir, de la vaina de mielina. La neuralgia del trigémino puede ser parte del proceso de envejecimiento normal. A medida que los vasos sanguíneos se alargan, pueden apoyarse y pulsar contra un nervio. Las opciones del tratamiento incluyen medicamentos, cirugía y enfoques complementarios. Los medicamentos anticonvulsivos usados para bloquear el disparo nervioso generalmente son eficaces para tratar la neuralgia del trigémino. Neuropatías. Son el daño a un solo nervio o a un grupo de nervios que produce pérdida del movimiento, la sensibilidad u otra función de ese nervio. Es causada con mayor frecuencia por lesión, aunque ocasionalmente los trastornos en torno al cuerpo pueden causar daños aislados a los nervios. La presión prolongada sobre un nervio debido a hinchazón o lesión puede ocasionar mononeuropatía. La vaina de mielina o una parte del axón pueden resultar dañados. Este daño retarda o impide que las señales viajen a través de los nervios afectados. Polineuropatías y otros trastornos del sistema nervioso periférico. Neuropatía periférica. La neuropatía periférica distorsiona y a veces interrumpe los mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo. Debido a que cada nervio periférico tiene una función altamente especializada en un sitio específico del cuerpo, una amplia gama de síntomas puede aparecer cuando los nervios se dañan. Algunas personas pueden experimentar sensaciones efímeras de entumecimiento, picazón o pinchazos, hipersensibilidad táctil o debilidad muscular. Otras pueden sufrir síntomas más severos, incluyendo dolores quemantes, deterioro muscular, parálisis o mal funcionamiento de órganos o glándulas. Algunas personas se tornan incapaces de digerir fácilmente los alimentos, mantener niveles normales de presión arterial, transpirar normalmente o lograr una función sexual normal. En casos extremadamente avanzados, la respiración puede hacerse difícil o puede ocurrir una falla total en el funcionamiento de algún órgano. En las formas más comunes de polineuropatía, las fibras nerviosas que se encuentran más lejanas al cerebro y a la médula espinal son las primeras en funcionar mal. La neuropatía periférica puede ser heredada o adquirida. Las causas de la neuropatía periférica adquirida incluyen una lesión física a un nervio, tumores, toxinas, respuestas autoinmunes, deficiencias nutritivas, alcoholismo o desórdenes vasculares o metabólicos. En la actualidad, no existen tratamientos que puedan curar la neuropatía periférica hereditaria. Sin embargo, existen terapias para muchas otras clases de neuropatía. Las condiciones subyacentes deben tratarse primero, seguidas del tratamiento sintomático. Los nervios periféricos tienen la capacidad de regenerarse siempre que la célula nerviosa misma no haya muerto. Los síntomas muchas veces pueden controlarse y la eliminación de las causas de algunos tipos específicos de neuropatía a menudo puede provenir del desarrollo de nuevas lesiones. Enfermedades musculares y de la unión neuromuscular. Miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica caracterizada por grados variables de debilidad de los músculos esqueléticos del cuerpo. El nombre miastenia gravis proviene del latín y el griego y significa literalmente debilidad muscular grave. Con las terapias actuales, sin embargo, la mayoría de los casos de miastenia gravis no son tan graves como su nombre lo indica. De hecho, para la mayoría de los individuos con miastenia gravis, la esperanza de vida no disminuye a causa del trastorno. La característica principal de la miastenia gravis es una debilidad muscular que aumenta durante los periodos de actividad y disminuye después de periodos de descanso. Ciertos músculos, tales como los que controlan el movimiento de los ojos y los párpados, la expresión facial, el masticar, el habla y el deglutir, a menudo se ven afectados por este trastorno. Los músculos que controlan la respiración y los movimientos del cuello y de las extremidades también pueden verse afectados. La miastenia gravis es causada por un defecto en la transmisión de los impulsos nerviosos a los músculos. Ocurre cuando la comunicación normal entre el nervio y el músculo se interrumpe en la unión neuromuscular. En la miastenia gravis, los anticuerpos bloquean, alteran o destruyen los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular, lo cual evita que ocurra la contracción del músculo. Actualmente, la miastenia gravis puede ser controlada. Existen varias terapias disponibles para ayudar a reducir y mejorar la debilidad muscular.
Los medicamentos utilizados para tratar el trastorno incluyen los agentes anticolinesterasa y drogas inmunosupresoras. La parálisis cerebral es un grupo de trastornos que comprometen las funciones del cerebro y del sistema nervioso, como el movimiento, el aprendizaje, la audición, la visión y el pensamiento. Se caracteriza por la inhabilidad de poder controlar completamente las funciones del sistema motor. Esto puede incluir espasmos o rigidez en los músculos, movimientos involuntarios o trastornos en la postura o movilidad del cuerpo. La parálisis cerebral es un término que agrupa diferentes condiciones. Hay que tener en cuenta que no hay dos personas con parálisis cerebral con las mismas características o el mismo diagnóstico. En primer lugar, los trastornos son debido a una lesión cerebral que interfiere en el desarrollo normal del niño. Se produce en el primer año de vida o incluso en el periodo de gestación. Se distingue por el daño dominante de las funciones motrices, el cual afecta al tono, a la postura y al movimiento. Por último, hay un concepto generalizado de que la lesión no es evolutiva, pero sus consecuencias pueden variar en el niño. Los trastornos motrices afectan a la mayoría de los casos a los órganos bucofonadores, como el área de Broca, y dificultan el desarrollo en la alimentación y el habla. Según la distribución del trastorno neuromuscular o el criterio clasificatorio de topografía, que indica cuál es la parte del cuerpo afectada, podemos distinguir entre la hemiplegia, paraplegia y cuadriplegia. Son trastornos que afectan el aparato locomotor del paciente, causando los ya dichos impedimentos en la locomoción e impidiendo la correcta articulación para la comunicación y la dificultad para moler e ingerir alimentos. Cada uno de estos trastornos requieren de una atención generalizada a los pacientes con parálisis cerebral y otra especializada de acuerdo a la parte del cuerpo que carece de movilidad. Otro de los trastornos del sistema nervioso con mayor incidencia es la hidrocefalia. La hidrocefalia se debe a un problema con el flujo de líquido que rodea el cerebro, el cual se denomina líquido cefalorraquídeo. Los niveles de este líquido en el cerebro pueden elevarse si se bloquea el flujo de líquido cefalorraquídeo. Este no logra absorberse apropiadamente en la sangre, o el cerebro produce demasiada cantidad de dicho líquido, provocando un aumento en el volumen en el área cerebral. La encefalopatía tóxica es un grupo de trastornos neurológicos caracterizados por una alteración en el estado mental. En general, son secuencias al fallo de un órgano diferente fuera del sistema nervioso o a la presencia de una droga. La lesión de médula espinal o mielopatía es una alteración de la médula espinal que puede provocar una pérdida de sensibilidad y o movilidad. Las dos principales de lesión medular son por traumas como accidentes de coche, caídas, disparos o roturas, o enfermedades como la poliomielitis o tumores primarios. La totalidad de las funciones vitales del organismo se llevan a cabo bajo la coordinada y perfecta supervisión del sistema nervioso, formado por una cantidad varias veces millonaria en células y filamentos altamente especializados para desarrollar su trabajo, la regulación y coordinación de las funciones básicas del cuerpo. El sistema nervioso puede verse afectado por diversos trastornos, debido a su complejidad y a la tecnología avanzada que se utiliza para evaluarlos y tratarlos. Las ramas de la medicina y la química, los especialistas médicos y los servicios clínicos que intervienen en su manejo son tan numerosos y variados como las condiciones y los trastornos. Una enfermedad del sistema nervioso central puede afectar la médula espinal, mielopatía, o bien el cerebro, encefalopatía. Cuando en el cerebro y la médula espinal se produce por alguna razón un cambio estructural, bioquímico o eléctrico, aparecen trastornos que provocan pérdida de sensación, debilidad y descoordinación. La degeneración es un proceso en el que el órgano o tejido va perdiendo sus características propias más importantes por la disminución de su actividad. Así, las enfermedades degenerativas afectan y modifican a las células al producirse sustancias inhabituales que alteran su comportamiento. La mayoría de las enfermedades del sistema nervioso tienen origen genético y se producen por la mutación de un solo gen o por factores hereditarios. Otras causas frecuentes de un desorden en el cerebro es algún daño debido a un trauma, principalmente por accidentes en automóviles y caídas, seguido en frecuencia por la intoxicación por medicamento y las infecciones cerebrales. Los síntomas suelen comenzar gradualmente y después empeorar.
En la actualidad existen infinidad de instituciones dedicadas al estudio de las enfermedades del sistema nervioso, así como hay una gran cantidad de información disponible, cuyo objetivo es servir de guía para que las personas afectadas y sus familiares puedan encontrar un buen especialista y el mejor tratamiento posible para su enfermedad. Con frecuencia mis pacientes refieren que aunque entiendan algo con la cabeza, les cuesta entenderlo con las tripas. Es sin duda un fenómeno que se refiere a que no lo pueden todavía entender emocionalmente y lo hacen señalando a una de las grandes pantallas de expresión de nuestro mundo emocional, que es nuestro aparato digestivo. No es raro tener una diarrea tras una situación aterradora, en la que hayamos pasado mucho miedo, un vómito tras un desencuentro con una persona indeseable o una crisis de meteorismo tras una discusión con un superior al que hayamos, por ejemplo, deseado arrancarle algo más realmente que la razón. Nuestras tripas expresan sentimientos y también expresan nuestros estados de ánimo. Tanto el sistema nervioso central como el tubo digestivo tienen un origen embrionario común, es decir, vienen de las mismas células embrionarias, por lo que comparten muchas estructuras y tipos de células, y así el intestino humano es tan diferente al resto de los animales como lo es el cerebro. A través de miles de años nos hemos acostumbrado a cocinar todo lo que comemos, lo que al reducir los requisitos energéticos para la digestión, ya predigerimos los alimentos con la cocina, ha permitido el desarrollo descomunal de nuestro cerebro. Quizá por eso el investigador Heribert Vázquez sostiene que no deberíamos de ser denominados omnívoros, o comemos de todo, sino coquívoros, del latín coque, de cocinar, que significa que cocinamos todo y que esa es la diferencia. Solo en el intestino hay unos 100 millones de neuronas y estas son de unos 25 tipos diferentes, casi tantos como los que tiene el cerebro de un mamífero de tamaño medio, como un gato o un cerdo, y suponen más que las que tiene la médula espinal. No es sorprendente que en el intestino se produzca el 95% de la actividad corporal de serotonina o más del 50% de la actividad de la dopamina. Hay muchas enfermedades como el autismo, la ansiedad, la depresión, que tienen manifestaciones intestinales específicas. Y de forma inversa, enfermedades intestinales como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, en las cuales se presenta una mayor frecuencia que en la población general de enfermedades psiquiátricas, como son muy características la lexitimia, el perfeccionismo, el elevado neuroticismo, la ansiedad, la depresión, y siempre preceden a la enfermedad, no son consecuencias de la enfermedad. En el colon irritable, es otra enfermedad muy frecuente, es que en la población general el trastorno por crisis de angustia, la ansiedad generalizada, la fobia social, la depresión mayor o la distimia. Por último, hay trastornos neurológicos propios, por decirlo así, del tubo digestivo, como es la epilepsia intestinal, una forma extraña, una migraña intestinal, también poco frecuente. Por eso muchos científicos empiezan a llamar a nuestro intestino nuestro segundo cerebro, y es por eso frecuente que encontremos cada vez más artículos de psico, de neuro, gastroenterología, y que se incorporen cada vez más a los equipos de gastroenterología profesionales de psicología o psiquiatría para completar el conocimiento. Y no es para menos, nuestro cerebro tiene una importante sucursal en el intestino, y el tubo digestivo lleva, como es lógico, hacia adentro del organismo los alimentos buenos y expulsa mediante el vómito o la defecación los residuos o los alimentos tóxicos, ¿no?, los ya digeridos. Tiene además una función fundamental en la defensa inmunológica frente a las bacterias nocivas y en el desarrollo de la tolerancia hacia las bacterias de las cuales nos podemos beneficiar o nos podemos asociar. Hay que tener en cuenta que nuestro organismo tiene unos 2 kilos de bacterias y que la mayor parte se encuentran en el intestino. Es la llamada flora intestinal, microbiota intestinal o microbioma, y es la responsable en gran parte
de la digestión de los alimentos, pero también de producir productos metabólicos, a veces tóxicos, a partir de alimentos que pueden dañar el intestino o también órganos tan distantes como las articulaciones, el cerebro o el páncreas. Se está investigando si la diabetes, por ejemplo, puede estar causada por una toxina intestinal. Por eso el pan un alimento tan sencillo como el pan, puede desencadenar una tormenta intestinal en un sujeto celíaco, probablemente por toxinas producidas en el metabolismo bacteriano intestinal del gluten. Por último, el intestino tiene una constante comunicación de ida y vuelta con nuestro cerebro a través del nervio vago. Hasta hace 10 años se pensaba que este nervio contenía solamente fibras eferentes, fibras que regulaban la motilidad desde el cerebro, pero se ha descubierto que, al contrario de lo que se sabía, el 90% de las fibras que contiene el nervio vago conducen al revés, conducen información desde el intestino hasta el cerebro, siguen un camino inverso. No sería raro entonces que dentro de unos años podamos anticipar la aparición de una esquizofrenia, una enfermedad de Parkinson o una demencia a través de un estudio de la fisiopatología intestinal, y quizá también podamos manipular la flora intestinal mediante alimentos de tipo probiótico, o incluso, como se está haciendo recientemente, trasplante de heces congeladas, encapsuladas, para evitar la destrucción en el estómago y que colonicen la flora intestinal para tratamiento de enfermedades neurológicas, psiquiátricas, endocrinológicas o reumatológicas. Traté hace años mediante psicoterapia a un paciente que había fracasado con múltiples gastroenterólogos en la mejoría de unos muy molestos síntomas intestinales, colon irritable realmente grave. A medida que fue resolviendo sus conflictos inconscientes, fueron mejorando sus síntomas intestinales de una manera clara. Al principio del tratamiento era una persona incapaz de amar, no tenía ninguna esperanza de llegarlo a hacer en su vida, y sin embargo terminó el tratamiento enamorándose de una mujer y viendo cómo habían desaparecido por completo todos sus síntomas intestinales. Me contó en una de las últimas sesiones que su declaración de amor a esta mujer, restando importancia a su corazón, fue: Patricia, te quiero con todo mi colon. Pues nada. Muchas gracias, con eso terminamos. Esperamos haberles aportado una información útil y les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página grupodoctorliberos.com, donde podrán ver las entradas de nuestro blog, los servicios que ofrecemos y las patologías que tratamos. Muchas gracias. Hola a todos, sean muy bienvenidos a este video en el cual vamos a tratar la médula espinal, pero específicamente la sustancia gris. Bien, ustedes tienen que saber que la médula está compuesta por sustancia gris y sustancia blanca. En la gris, cuando cortamos la médula, tiene una forma de H, ¿ya? Que corresponde a las astas grises anteriores y posteriores, que están unidas por una comisura que también es de sustancia gris.
y que contiene un conducto, que es el conducto central. Bien, hay una pequeña asta gris lateral también que se presenta en los segmentos torácicos y lumbares superiores de la médula espinal. También es importante notar que la cantidad de sustancia gris presente en la médula se va a relacionar con la cantidad de músculos inervados en ciertos niveles. Asimismo, nosotros notamos ensanchamiento a nivel cervical y lumbosacro. ¿Por qué? Porque ahí salen los plexos lumbosacro y plexo braquial que van a inervar cierta musculatura de nuestras extremidades. Estructuralmente hablando, como en otras regiones del sistema nervioso central, la sustancia gris de la médula espinal consiste en una mezcla de células nerviosas y sus prolongaciones, neuroglia y vasos sanguíneos. Las células nerviosas son multipolares y la neuroglia forma una red intrincada alrededor de los cuerpos neuronales y neuritas. Esto hay que recordar que la neuroglia es como el componente estructural de las células nerviosas, ¿ya? Vamos a hablar ahora acerca de los grupos celulares nerviosos de las astas grises anteriores. Como vimos que la mayoría de las células son grandes y multipolares y sus axones pasan hacia las raíces anteriores de los nervios espinales, como el nervio alfa o la motoneurona que inerva los músculos esqueléticos. Las células nerviosas más pequeñas también son multipolares y los axones de muchas de estas pasan hacia las raíces anteriores de los nervios espinales como eferentes gamma, que inervan las fibras musculares de los husos neuromusculares. Esto quiere decir que va a inervar nuestras fibras intrafusales, ya no las extrafusales que corresponden al componente musculoesquelético. Con fines prácticos, las células nerviosas del asta gris anterior se pueden dividir en tres grupos básicos de columnas, ¿ya? Tenemos la medial, la central y la lateral. El grupo medial está presente en la mayoría de los segmentos de la médula espinal y es responsable de inervar los músculos esqueléticos del cuello y el tronco, incluido la musculatura intercostal y abdominal. El grupo central es el más pequeño y está presente en algunos segmentos cervicales y lumbosacros. En la porción cervical de la médula espinal, algunas de estas células, por ejemplo el segmento C3, C4 y C5, inervan específicamente el diafragma y se denominan conjunto del núcleo frénico porque nace de ahí el nervio frénico. En los 5 o 6 segmentos cervicales superiores, algunas de las células nerviosas inervan los músculos esternocleidomastoideo y el trapecio, y van a recibir el nombre de núcleo accesorio, también porque tiene relación a el nervio accesorio, que es de los pares craneales. Los axones de estas células forman la porción espinal del nervio accesorio. El núcleo lumbosacro, presente en el segundo segmento lumbar hasta el primer segmento sacro de la médula espinal, está formado por células nerviosas cuyos axones tienen una distribución desconocida, ¿ya? El grupo lateral está presente en los segmentos cervicales y lumbosacros de la médula espinal y es responsable de la inervación de los músculos esqueléticos de las extremidades. Ahora vamos a hablar de los grupos celulares de la sustancia gris, de las astas grises posteriores. Existen 4 grupos de células nerviosas del asta gris posterior, 2 de los cuales se van a extender en toda la longitud de la médula espinal y otros 2 que se van a restringir a los segmentos torácicos y lumbares. El grupo de la sustancia gelatinosa, vamos a hablar primero, que se sitúa en el vértice del asta gris posterior a lo largo de la médula espinal. Este está compuesto en su mayor parte por neuronas de Golgi tipo 2 y recibe fibras aferentes relacionadas con el dolor, la temperatura y el tacto de la raíz posterior. Además recibe aferencias de fibras que descienden desde niveles supraespinales y se cree que el ingreso de las sensaciones termoalgésicas se modifica por información excitatoria o inhibitoria desde otras aferencias sensitivas y por información que proviene de la corteza cerebral. El siguiente grupo corresponde al núcleo propio. Es un grupo de grandes células nerviosas que se sitúa delante de la sustancia gelatinosa a lo largo de la médula espinal. Este núcleo constituye la masa principal de las células presentes en el asta gris posterior y recibe fibras del cordón blanco posterior que se van a asociar con los sentidos de la posición y movimiento, quiere decir la propiocepción, y también la discriminación de 2 puntos y la vibración.
Tenemos el núcleo dorsal, o también que se llama columna de Clark, que es un grupo de células nerviosas que se ubica en la base del asta gris posterior, que se extiende desde el octavo segmento cervical en dirección caudal hasta el tercero o cuarto lumbar. La mayoría de las células, comparativamente, son grandes y se van a asociar a la propiocepción. Esto relacionado con el uso neuromuscular y el uso tendinoso, que esto se refiere al aparato de Golgi, ¿ya? Y por último tenemos el núcleo aferente visceral, que es un grupo de células nerviosas de tamaño intermedio que se ubican por fuera del núcleo dorsal y se extienden desde el primer segmento torácico hasta el tercer segmento lumbar de la médula espinal. Se cree que se asocia a la recepción de información aferente de tipo o carácter visceral. Ahora, si hablamos de los grupos celulares del asta lateral, estos van a formar, son pequeños como habíamos dicho, se van a extender desde el primer segmento torácico hasta el segundo o tercer segmento lumbar de la médula espinal. Las células son relativamente pequeñas y van a dar origen a fibras simpáticas preganglionares. Un grupo similar de células se halla en el segundo, tercero y cuarto segmento sacro de la médula espinal, que va a dar origen a fibras parasimpáticas preganglionares igual. Y por último tenemos el conducto central o la comisura gris, como se denomina, que si se realiza un corte transversal de las astas grises, en el centro se ve esta comisura. De modo que la sustancia gris, o sea, si lo vemos, vamos a tener una forma de una H. Y en el centro de esta H va a haber un conducto, ¿ya? La porción de la comisura gris que se sitúa por detrás de este, a menudo se denomina comisura gris posterior. Del mismo modo, la que se sitúa por delante se denomina comisura gris anterior. El conducto central está presente en toda la médula espinal. Por arriba se continúa con el conducto central de la mitad caudal del bulbo raquídeo y arriba se abre en la cavidad del cuarto ventrículo. Abajo, en el cono medular, se expande en un ventrículo terminal y finaliza abajo dentro de la raíz del filum terminal. Está lleno de líquido cefalorraquídeo y revestido por epitelio cilíndrico que se llama epéndimo. De este modo, este conducto central está cerrado abajo y abierto arriba en el cuarto ventrículo, lo cual se hace parte de este sistema ventricular de fluido de líquido cefalorraquídeo que tenemos, que se va a tratar en otro video, que lo pueden encontrar en este canal. Así que esto implica todo lo que tenemos que saber de la sustancia gris, ¿ya? En el siguiente video trataremos la sustancia blanca y espero que les haya servido. Les guste, le den mano arriba, se suscriban y lo compartan con sus compañeros de neuroanatomía o neurociencia. Así que nos vemos en una siguiente entrega. Condicionamiento clásico o básico de Pavlov. Iván Pavlov nació en Rusia en el año 1849 y murió en 1936. Estudió varias carreras del ámbito sanitario, como puede ser la medicina en la Universidad de San Petersburgo. Su grado y especialización en fisiología intestinal y sus trabajos de investigación respecto a los jugos gástricos y el aparato digestivo le sirvieron para poder alcanzar un gran éxito, como puede ser el de obtener un premio Nobel en el ámbito de la fisiología intestinal en 1904. Entre sus múltiples estudios encontramos el más conocido, o mejor dicho, por el que principalmente es conocido este personaje, el condicionamiento clásico, que consiste en aparear un estímulo con su respuesta natural y conectarlo con un segundo estímulo para obtener una respuesta determinada, es decir, una respuesta deseada. Este condicionamiento es el mecanismo más simple para aprender y cambiar una conducta a nuestro criterio. Iván combinó sus prestigiosos estudios en el campo de la fisiología con un experimento para probar dicha teoría. Esto se debió a que tras una tormenta, el comportamiento de los perros que tenía en un sótano sobre los cuales hacía investigaciones se vio modificado, evento que le sirvió para continuar sus averiguaciones. Para ilustrar la teoría de Pavlov, vamos a ver la dinámica de su experimento. Si a un perro le enseñamos comida, que en este caso es el estímulo, la respuesta natural del mismo sería salivar. Pero si en cambio hacemos solo sonar una campana,
siendo este el estímulo artificial, no tendría ningún efecto sobre el mismo. A continuación, procedemos a hacer sonar dicha campana, acompañándola de un plato de comida, lo que produciría la salivación del perro. Por último, tras realizar dichos experimentos anteriores, hacemos sonar solo y únicamente la campana, sin un plato de comida que lo acompañe. Debido a la teoría del condicionamiento clásico o básico de Pavlov, el perro salivará. Esto se debe a la ley de Pavlov. San Petersburgo, Rusia, 1904. Laboratorio de Pavlov. Al inicio del siglo XX, el científico ruso Iván Pavlov entrenó animales con su técnica de reflejo condicionado. Es hora de ganarse su cena, mis pequeños ratoncitos. Soy una tetera pequeña y fuerte, esta es mi asa y este es mi pico, y si me calientan silbaré, viértanme y vacíenme. ¡Excelente! ¡Espléndido! No. ¡Maravilloso! Podría verte hacer eso todo el día. Me has visto hacerlo todo el día, Pinky. 71 veces para ser exacto. Es un reflejo condicionado debido a ese gong infernal. No puedo detenerlo. El siguiente. ¡Nerf! ¡Nerf! ¡Maravilloso! Muy bien. ¿Qué haces ahí, cerebro? Contemplo tu destrucción, Pinky. Y bien, buenas noches, mis amigos. Espero que sueñen con quesos. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps, he thought, the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собаку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная! Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Собака.
Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild.